Larson se sentó en su escritorio ignorando todo lo demás en la oficina. En cualquier día normal, habría tenido problemas para concentrarse mientras Robert rociaba ambientador hacia el escritorio de Powell, mientras Powell le gritaba a Roberts por rociar el sándwich de albóndigas de ajo de Powell, mientras dos motociclistas borrachos arrestados por pelear seguían tratando de agredirse entre sí, y mientras el resto de la gente de la oficina hablaba por teléfono o entre ellos, pero no era un día normal. Hoy una banda de música podría haber estado haciendo formaciones entre los escritorios y a Lansor no le habría importado. Hoy estaba en algo, o al menos pensó que lo estaba. Inclinándose sobre los papeles y las fotos frente a él, protegiéndolas con los codos para tener que explicar sus ideas a nadie más. Primero, examinó detenidamente las fotos de la escena del crimen de Phineas Taggart. Mostraban exactamente lo que recordaba haber visto cuando había llegado a la fábrica de científico loco de laboratorio hace semanas atrás. Ver la escena había sido como mirar el laboratorio de un Frankenstein moderno. La habitación donde se habían encontrado los restos del científico estaba repleta de equipos de escaneo, modificada de manera incomprensible y conectada a la colección de basura más extraña que había visto en su vida. Gran parte de la basura había sido tan desconcertante como las modificaciones del equipo: engranajes, bisagras, piezas de maniquí y artilugios antiguos que parecían dispositivos de tortura medievales. Pero una colección de basura se había combinado de alguna manera especialmente inquietante. Mirarlo le había torcido las entrañas a Larson y le había congelado la sangre, debido a que estaba tan perturbado por lo que estaba mirando. No lo había mirado de cerca. Ahora se dio cuenta, había sido un idiota. Debería haber mirado mejor. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de lo que era el Steel Grind mucho más rápido, o lo habría hecho. Incluso si lo hubiera armado, no le habría llevado algún tiempo aceptarlo, aunque ahora estaba seguro. No estaba totalmente seguro, porque lo que estaba seguro era una locura. Si estuviera realmente seguro, se lo diría a sus colegas. En cambio, estaba mirando la evidencia como si fuera un tesoro que no estaba dispuesto a compartir. Larson miró el conglomerado de basura que tanto lo había horrorizado, y lo supo. Estaba mirando los comienzos de la extraña figura que buscaba. En la foto que sostenía la cabeza del muñeco solo se podía ver de lado. Así también lo había visto Larson en el laboratorio de Phil. Por eso, Larson no reconoció de inmediato la cara dibujada cuando vio la imagen en el sobre del jefe, pero esa cabeza estaba seguro de que era la cabeza que estaba unida a un endoesqueleto de metal. De acuerdo, siempre se describía a la figura misteriosa con una capa con capucha, pero Larson recordaba haber visto una gabardina larga y voluminosa con capucha en la ropa de Phineas. Eso fácilmente podría haber sido identificado erróneamente como una capa. Larson dejó la foto y comenzó a leer la lista del inventario de la propiedad de Phineas. Pasando el dedo por la lista, leyó los elementos en voz alta, pero de forma baja, como si fuera un murmullo. Se detuvo en el 10º elemento abajo. Allí estaba un perro robótico desmontado, fabricado por Fazbear Entertainment. Larson volvió a mirar el endoesqueleto. Parecía tener una adición. Entonces, parte de ese perro podría haberse usado en el endoesqueleto. De acuerdo, tenemos un endoesqueleto animatrónico vinculado a
una parte que proviene de un perro robótico de Fazbear Entertainment. Estaba dando un gran salto conectando los puntos. El perro se conectaba a Fazbear Entertainment, que estaba relacionado con los asesinatos de Freddy's, y el perro se conectó con la cosa con la cara dibujada. Eso significaba que la investigación actual de Larson podría estar relacionada con los asesinatos de Freddy's. Un avión de papel golpeó la parte superior de la cabeza inclinada de Larson. Lo abofeteó y frunció el ceño, mirando hacia arriba. Tierra a Larson, dijo Roberts, los ojos grises del detective muy juntos. Apuntaban a las fotos que Larson estaba protegiendo. Te pregunté qué estabas haciendo. Pensando. ¿Sobre qué? Cosas estúpidas, probablemente. De ninguna manera, Larson iba a decirle a su compañero de flecha recta que usaba chaquetas de tweed con coderas de cuero y dueño demasiado orgulloso de una perilla perfectamente arreglada sobre su teoría incipiente. ¿Quieres almorzar? No, gracias. Roberts miró a Larson por un momento. Larson le devolvió la mirada, con el rostro tan inexpresivo como pudo. Está bien, dijo Roberts. Larson disparó el avión de papel a través de su escritorio hacia Roberts. Buena, dijo, con la esperanza de distraer a Roberts de cualquier sospecha de que Larson estaba en algo. Roberts estaba casi tan orgulloso de sus aviones de papel aerodinámicos como de su vello facial. Roberts sonrió. Gracias. Se levantó y se alejó de su escritorio. Larson esperó hasta que Roberts se marchado y luego se puso de pie. Necesitaba ir al casillero. En el camino masticaría su teoría. En el antiguo edificio de piedra había albergado originalmente el departamento de policía de la ciudad, pero ahora era el anexo del departamento, donde se llevaban a cabo las funciones más oscuras del departamento de policía y donde se guardaban todos los registros y pruebas. En los pasillos mohosos del sótano del casillero de pruebas, Larson se paró en una escalera de mano, sacó una pila de 3 cajas estropeadas de un estante sobre su cabeza. Tosió cuando el persistente olor a humo se elevó desde las cajas. Luego miró dentro de una de las cajas. El ritmo cardíaco de Larson estaba en modo algo, golpeando fuerte, rápido en su pecho. El incendio hasta ahora, en el pasado, que era casi una historia antigua en el departamento, nunca se había resuelto. Larson no sabía mucho al respecto, pero sí sabía que el incendio estaba relacionado con uno de los fundadores de Fazbear Entertainment. Su idea era que Steve Wright estaba conectado a Fazbear Entertainment y fue visto en el lugar del incendio. Steve Wright podría haber estado buscando algo que habría puesto en evidencia hace años. No creía que fuera demasiado difícil llegar a esta conclusión, pero los primeros 3 recuadros no contribuyeron mucho a reforzar su teoría. Volvió a colocar sus tapas y subió por la escalera de mano. Volvió a bajar, movió la escalera, volvió a subir y sacó otra pila de cajas de los estantes. Esta vez quitó las tapas una a la vez. Cuando quitó la tapa de la tercera caja, enarcó las cejas y asintió. Green no había vuelto al patio del ferrocarril desde que había visto a la misteriosa figura arrancando partes sueltas de las vías. Algo en esa figura había hecho algo más que hacer que le doliera los dientes. Le había dado ganas de cavar un hoyo muy profundo y meterse en él. Como no tenía una pala ni la fuerza para cavar un hoyo así, Green había decidido trasladar su lugar de reunión habitual al otro extremo de la ciudad,
donde las fábricas abandonadas se codeaban con varios barrios antiguos incondicionales y el muelle oeste del puerto. Encontró un cobertizo oxidado, pero resistente a las afueras de una de las fábricas abandonadas. Una fábrica que había sido desocupada tan recientemente que una carretilla elevadora en mal estado todavía estaba en cuclillas cerca. El cobertizo, aunque hermético y limpio, no había sido descubierto por nadie más como Green, por lo que instaló la casa debajo de un estante largo y ancho debajo de una ventana sucia. Debido a que sabía que otros podían sentirse atraídos por lugares tan desiertos, estaba feliz de haber encontrado que el estante de su cobertizo era una plataforma de descanso adecuada para vigilar su entorno. Y fue una suerte que estuviera atento, porque en su tercera noche en el cobertizo vio a la misteriosa figura. Feliz de estar al menos en sus locos pensamientos habituales esta noche, todavía tenía problemas para seguir respirando mientras veía a una figura arrastrar una bolsa a través de una abertura del tamaño de una puerta de garaje. ¿Qué lo impulsó a seguir la figura para ver a dónde iba? ¿Era esa curiosidad que había sentido la última vez que vio la figura o era quizás un impulso autodestructivo? Quizás esa voz loca en su cabeza. Fuera lo que fuera, Green se encontró a sí mismo corriendo sigilosamente y tal vez un poco inestable hacia la abertura por la que desapareció la figura. Cuando la alcanzó, dudó por un segundo, cuestionando la sabiduría de sus acciones, pero atravesó la abertura de todos modos, preparándose para ser asaltado en el segundo en que entró. Green se sorprendió y alivió al encontrarse en un espacio vacío del tamaño de un garaje triple que se ensanchaba de otro espacio más allá. Y estaba aún más sorprendido y complacido de escuchar movimiento de ese segundo espacio y ver suficiente luz para abrirse camino sobre el piso de concreto sembrado de escombros. El movimiento de arrastrarse que escuchó fue desconcertante y había enviado a cualquier persona normal a correr por su vida. Sin embargo, Green no había sido normal durante varios años. Green alcanzó el borde delantero del segundo espacio y se detuvo. Esperó, escuchando hasta que el sonido de raspar y sacudir de la bolsa al arrastrar estuvo lo suficientemente lejos como para que se sintiera bastante seguro de que podía seguirlo sin toparse con su presa. No pasó mucho tiempo para que él sintiera que debía hacer un movimiento. Tomando una respiración profunda en busca de valor, dio otro paso y se detuvo. Estaba en una enorme extensión cuadrada, una extensión con paredes planas y techos altos, una extensión llena de montones de basura. Supuso que este era el piso principal de la antigua fábrica. Tenía al menos un par de miles de pies cuadrados de tamaño y su techo alto llegaba a un banco de tragaluces, lo que permitía que la luz del día iluminara el área. Green se dio cuenta de que estaba de pie en un borde elevado del suelo, un borde de unos 5 metros de ancho. Corría alrededor del primero del enorme espacio, varios juegos de escaleras de hormigón con barandas de metal que conducían a un nivel unos 6 pies más abajo. En ese nivel, en un lado de la plaza cavernosa,
cavernosa, un compactador de basura enorme, sucio y azul se colocó parcialmente en el piso de concreto. Tenía un conducto sucio y lleno de cicatrices que conducía desde el borde elevado hasta sus entrañas metálicas. Estaba tranquilo y silencioso ahora, pero Green podía imaginarlo en acción, golpeando la basura y luego tirándola a un pozo de concreto poco profundo cerca del final de su letal recinto, cerca del conducto del compactador de basura. Un pequeño estante colgaba de la pared. El estante contenía una maceta con dos flores de color rojo brillante, con forma de estrella de mar. Green no podía imaginar nada más fuera de ese lugar que esas dos flores junto al poderoso devorador de basura. Green parpadeó y observó cómo la figura encapuchada arrastraba su bolsa hasta uno de los montones de chatarra. No pudo ver lo que había en la bolsa, pero vislumbró el brazo de una muñeca colgando de la abertura, vestida con un vestido azul brillante con volantes de una rosa igualmente brillante. El brazo se veía tan inocente y dulce. No pertenecía a esta habitación de chatarra metálica y mecánica. Nada pertenecía a una habitación así, porque la basura en esa habitación no era una basura cualquiera, era la basura de las pesadillas, la basura de historias escalofriantes. La basura en esta habitación era una colección de las peores monstruosidades mecánicas imaginables. Al ver los restos que había visto retirados de las vías, Green también vio el cadáver de un perro robótico y varios personajes animatrónicos parciales. Parecía que alguien había volado una fábrica de espeluznantes juguetes robóticos y luego había amontonado sus restos. Ni siquiera las voces locas en su cabeza pudieron convencer a Green de quedarse en esta habitación. Retrocedió y se tiró tan silenciosamente y tan rápido como pudo a su cobertizo oxidado. Jade, consciente de lo que estaba observando, pero no preocupado, porque podía sentir el alma y el carácter de la persona que miraba, vació la última bolsa de artículos infectados en la pila más corta de la fábrica abandonada. Le entristeció ver el brazo de la muñeca. Bueno, todo eso le entristeció en realidad. Los juguetes no deberían haber sido cosas que tuvieran terror, ira y miedo. Deberían haber sido contenedores de alegría, amor y risa. Desde que Andrew le había contado a Jade sobre todas las cosas infectadas, Jade había estado usando lo que él y Andrew tenían que reunir todas las cosas que Andrew había infectado. Cuando tuvo la idea de hacer eso por primera vez, no estaba seguro del cómo lo haría realmente. No sabía en qué estaban él y Andrew. Entonces solo que estaban hechos de metal y no podían moverse. Pero luego comprendió que estaba en un endoesqueleto operado por un paquete de baterías y comprendió que estaba mirando el mundo a través de los ojos de una muñeca. Nada de eso le pareció extraño. Lo único que le pareció gracioso fue que lo que llevaban era una gabardina con capucha. Ir con una gabardina se sentía realmente tonto, y también era difícil repasar todo esto, más difícil de lo que había pensado que sería. Andrew había infectado muchas cosas. Jade no había entendido lo cansado que iba a ser usar su voluntad para sacar las ubicaciones de la mente de Andrew y hacer que el animatrónico recorriera el lugar encontrando las cosas. Jade se sentía tan agotado como antes de dejar su cuerpo de niño. No estaba seguro de poder seguir haciendo lo que tenía que hacer. Tal vez debería simplemente darse por vencido y dejarlo ir. Jade no había hecho nada malo. ¿Por qué tenía que ser él quien arreglara el lío de Andrew? ¿No era un buen chico? ¿No se merecía divertir? Creo que necesitamos cacahuates, ¿no es así, Jake?
preguntó un hombre sonriente. Una multitud aplaudió y un hombre diferente gritó: perritos calientes, lleva su perrito caliente aquí. ¿Quizás un perrito caliente también?, dijo el hombre sonriente. Jake se quedó helado con la bolsa vacía en la mano. ¿Eso era un recuerdo? ¿Solo tenía un recuerdo? Él la dio la cabeza. Desde que había estado en este endoesqueleto de metal, no había tenido sentido del olfato, pero ahora sentía como si estuviera inhalando los aromas de cacahuates y salchichas. También podía sentir algo nuevo: su rostro, o el rostro en el que estaba. De repente se sintió cálido, como si estuviera afuera a la luz del sol, en lugar de donde estaba, adentro de una sucia fábrica. Eso tenía que ser un recuerdo, porque seguro que no estaba sucediendo en ese momento. Se sintió como un recuerdo, y el hombre en su memoria había dicho su nombre. No, espera. No era solo un hombre, era su papá. Jake acababa de experimentar un recuerdo de su padre. ¿Para qué las flores?, preguntó Andrew. Jake lo ignoró. Estaba concentrado. El recuerdo, si eso es lo que era, se había sentido realmente bien. Jake quería más. Cerró los ojos y se centró en los olores, los sonidos y las sensaciones. «Vamos a tener ambos», dijo el padre de Jake. Hizo un gesto y un hombre se acercó con una bandeja llena de cacahuates tostados en bolsitas. Jake sintió que se acomodaba en su cuerpo de niño. Miró a través de los ojos del niño y vio un gran campo de césped y una gran multitud de personas. «Jade, ¿y las flores?». Jade no respondió. En su lugar, tomó una regadera que había dejado debajo del estanque que sostenía la maceta. Se acercó a regar las flores. Al mismo tiempo volvió a su memoria, mientras Jade observaba a su padre cambiar dinero por una bolsa de cacahuates. Lo comprendió. Por primera vez se dio cuenta de que estar en el animatrónico en el que estaba, se conocía completamente a sí mismo como realmente era. Era Jake, el niño pequeño, y estaba reviviendo una tarde en un juego de béisbol con su padre. Se sentía tan real, y Jade comenzó a sentirse como si estuviera siendo succionado por la cosa en la que estaba. Se sentía como si fuera una bocanada de humo y estaba siendo llevado por una corriente de aire lejos del ser que lo había contenido. Podía sentirse atraído hacia el recuerdo mismo e intuitivamente comprendió que si estaba envuelto en el recuerdo, podría permanecer en ese lugar feliz para siempre. El crujido de un murciélago resonó y la multitud se puso de pie victoriando. «¡Levántate, Jade! ¡Levántate!», gritó su papá. Jade levantó su mano enguantada y se alejó aún más del animatrónico en el que se había estado. «Jade, ¿a dónde vas?». «¿A dónde vas, Jade?», gritó Andrew. Jade se dio cuenta de que podía relajarse fácilmente en este maravilloso recuerdo y permitir que todo lo que él era fuera extraído del animatrónico que lo contenía a él y a Andrew. Podría dejar de esforzarse tanto. Podría ir a divertirse. «¡Jade!», gritó Andrew. Pero Jade no podía dejar a Andrew. Su nuevo amigo nunca había conocido el amor. Y si Jade se iba, Andrew estaría perdido para siempre. Jade no podía permitir que eso sucediera. Jade miró fijamente las pilas de basura en el compactador. Forzó el recuerdo de su mente al poner toda su atención en que estaba aquí ahora. Borró el recuerdo de su conciencia como si estuviera borrando una pizarra. Mientras lo hacía, volvió a sentarse en su lugar en el animatrónico.
regó las flores e ignoró las repetidas preguntas de Andrew.